Voy a relatar algo que me ocurrió en 2019 y de lo que jamás había hablado en público. Firmé ciertos documentos comprometiéndome a mantener silencio. Y para ser honesto, ni siquiera estaba seguro de querer recordarlo. Pero las circunstancias cambiaron y ahora creo que la gente tiene derecho a saber lo que realmente se oculta allá afuera, entre esas montañas. Soy exmilitar. Cumplí 2 misiones en el extranjero. Regresé al país, traté de readaptarme a la vida cotidiana. Compré una casa modesta, encontré un trabajo de medio tiempo en una ferretería y vivía de mi pensión. Si este contenido te gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Si no te perderás ninguna historia como esta. Llevaba una existencia tranquila, incluso monótona. Pero después de todo lo que había presenciado, la monotonía me resultaba un alivio. Ya no buscaba emociones ni riesgos. Hasta que una tarde de martes, en pleno octubre, sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero contesté de todos modos. La voz al otro lado pertenecía a alguien con quien había servido años atrás. No tenía noticias suyas desde hacía al menos 6 años. Charlamos un rato, como suele hacerse, poniéndonos al día, pero noté en su tono que venía con una intención oculta. Finalmente, fue directo. Me preguntó si necesitaba dinero. Me tomó por sorpresa. Le respondí que estaba bien, lo cual no era del todo mentira. Mi pensión cubría lo necesario, aunque el techo requería reparaciones. Llevaba tiempo posponiendo una cita dental por su costo. Entonces mencionó que tenía una oportunidad, trabajo privado, por contrato, alrededor de 5 días, $15,000 en efectivo, sin preguntas. Debí colgar en ese momento, pero $15,000 resolvían demasiados problemas. Le pedí más detalles sobre el trabajo. Se mostró evasivo. Dijo que era algo vinculado con la seguridad, que necesitaban gente con entrenamiento militar, capaz de moverse en terreno complicado. Prometió que recibiría más información si aceptaba escucharlos. Y en contra de mi instinto, accedí. Me indicó que debía conducir hasta un pequeño aeródromo en el norte del estado de Washington. Me dio la dirección y la fecha. 2 días después, me aconsejó empacar para el frío y las montañas y llevar mi rifle si aún lo conservaba. Sí, aún lo tenía. No lo usaba desde hacía años, pero seguía limpio, aceitado y en perfecto estado por pura costumbre. Durante los 2 días siguientes, dudé en ir. En el fondo sabía que había algo turbio. Nadie ofrecía $15,000 por una semana de trabajo sin que existiera un riesgo oculto. Pero la parte de mí que estaba harta de vivir al límite seguía pensando en ese dinero, en la posibilidad de reparar el techo y dejar de preocuparme cada vez que llegaba una factura imprevista. El jueves al amanecer cargué mi camioneta, ropa térmica, el rifle, municiones y equipo básico de supervivencia. Le mencioné a mi vecino que me ausentaría una semana por un encargo de un viejo compañero del ejército. El trayecto duró 6 horas hacia el norte, atravesando zonas cada vez más desiertas. Cuanto más avanzaba, más fuerte se hacía la sensación de que algo no cuadraba. El aeródromo era tan aislado como me temía, sin torre de control, solo una pista corta y algunos hangares oxidados. Se alzaba en un claro rodeado por un bosque denso. Llegué cerca de las 3 de la tarde y observé otros 5 vehículos estacionados. Camionetas y todoterrenos, todos discretos, funcionales, sin lujos. Mi antiguo compañero me esperaba junto a uno de los hangares. Parecía más envejecido, con el cabello gris, pero mantenía esa postura firme que los años de servicio no borran. Nos estrechamos la mano, me dio las gracias por acudir y luego me presentó a los demás. En total éramos 8, contando conmigo.
Todos, sin duda, veteranos. Se notaba desde el primer vistazo. Había algo en su forma de pararse, en cómo nos evaluaban apenas llegábamos. Sus edades variaban, calculo, entre mediados de los 40 y principios de los 60. Nadie usaba apellidos. Intercambiamos charlas superficiales mientras esperábamos, aunque la tensión se podía cortar con un cuchillo. Todos pensábamos lo mismo. ¿Qué demonios hacíamos allí? Cerca de las 4 de la tarde nos llamaron a uno de los hangares. Dentro, un helicóptero civil era preparado por un piloto que apenas nos dirigió la palabra. En el fondo del lugar habían improvisado una zona de reunión, una mesa plegable cubierta con mapas topográficos. Un hombre de unos 50 años, vestido con ropa de expedición costosa, dio un paso al frente. Se presentó solo con su nombre de pila. Luego explicó que había trabajado en inteligencia militar y que actualmente se dedicaba a la seguridad privada y la consultoría. Dijo representar a clientes que preferían mantener el anonimato, personas con problemas que no podían resolverse por canales oficiales. Entonces lanzó una pregunta que jamás olvidaré. ¿Cuántos de ustedes creen en Pue Grande? ¿Piensan que es real? Solté una risa nerviosa. No pude evitarlo. Miré a mi antiguo compañero de escuadrón, esperando encontrar en él alguna señal de broma, pero su expresión seguía siendo completamente seria. Los demás también lo estaban. El hombre que dirigía la reunión no se ofendió por mi reacción. Solo esperó pacientemente a que me calmara y continuó. Los Sasquatch existen. No son mitos ni osos mal identificados. Son seres reales. Los describió como una especie de homínidos sobrevivientes, sumamente inteligentes, descomunalmente fuertes y perfectamente adaptados a los entornos más salvajes. Afirmó que evitan el contacto con los humanos, razón por la cual los avistamientos confirmados son escasos y por qué la comunidad científica se niega a aceptarlos. Según él, algunas agencias del gobierno encubren las pruebas, temiendo las consecuencias que traería reconocer la existencia de una especie inteligente en peligro de extinción. Esperé que todo fuera una broma elaborada, pero nunca llegó el remate. Abrió una laptop y mostró fotografías, imágenes borrosas de algo enorme desplazándose entre los árboles, tomadas por cámaras de vigilancia y por guardabosques. Luego mostró algo que eliminó toda posibilidad de que se tratara de un chiste o fotos forenses. 3 excursionistas hallados muertos en la cordillera de las Cascadas durante los últimos 8 meses. Los cuerpos estaban destrozados, con heridas brutales y señales de una fuerza sobrehumana. Los informes oficiales lo habían clasificado como ataques de osos, pero aquel hombre aseguraba que los guardabosques sabían que no era cierto. Las lesiones no coincidían con ningún depredador conocido. El patrón era demasiado calculado, demasiado racional. 2 semanas antes, un guardabosques había logrado acercarse lo suficiente para ver a una de esas criaturas. Alcanzó a transmitir una breve descripción por radio antes de huir. Decía que medía entre 2,4 y 2,7 metros, cubierta de un pelaje marrón rojizo oscuro, caminando erguida. La criatura lo miró con ojos casi humanos antes de desaparecer en el bosque. El servicio de parques estaba aterrorizado, pero no podía cerrar la zona sin provocar alarma pública. No contaban con el armamento ni el entrenamiento para lidiar con algo así. Por eso, dijo el hombre, habían recurrido a veteranos, individuos acostumbrados a enfrentar lo desconocido. La misión era directa: localizar a la criatura, seguir su rastro hasta su guarida, en algún punto de un valle montañoso determinado, y eliminar la amenaza antes de que más civiles murieran. Todo sería completamente confidencial, sin informes, sin registros oficiales,
sin intervención del gobierno. El pago, $15,000 en efectivo, más una bonificación si la operación resultaba exitosa. Nos dieron 2 horas para decidir. Salí del hangar con la mente en ebullición. Aquello no podía ser real, y sin embargo las fotos no mentían. Algo había matado a esas personas. Mi compañero se acercó y me dijo que los demás habían sido informados el día anterior para que tuvieran tiempo de pensarlo. Otros 2 se unieron a mí afuera, con la misma mezcla de incredulidad y miedo reflejada en sus rostros. Algunos de los veteranos ya habían rechazado la propuesta y regresado a sus hogares. Mi compañero admitió que durante sus salidas de casa había visto cosas extrañas en el bosque, cosas que desafiaban toda lógica. El contratista le creyó. Estaba convencido de que esa criatura era real y peligrosa. Me pidió que confiara en él. Habíamos sobrevivido juntos a situaciones mucho peores. Pensé seriamente en irme, subir a mi camioneta y fingir que esa conversación nunca había existido. Pero algo, en lo más profundo de mí, me decía que aquello era real. Siempre había tenido buen instinto para percibir el peligro, y esa voz interior me advertía que lo que había matado a esos excursionistas seguía suelto. Decidí quedarme. Pasamos la siguiente hora preparando el equipo. Rifles, municiones, chalecos tácticos, ropa térmica y botiquines. El piloto del helicóptero, también exmilitar, realizaba sus revisiones finales. Éramos 9 en total para la misión, 8 hombres desplegándose en tierra y el piloto al mando. El contratista se quedó atrás, asegurando que estaría esperándonos al regreso. Despegamos al anochecer. El sol se hundía entre nubes bajas en ese cielo gris de octubre. Debajo de nosotros se extendía un mar interminable de árboles, montañas que se alzaban a lo lejos y un silencio abrumador. Nadie hablaba. Todos repasaban sus armas, perdidos en sus pensamientos. Observé sus rostros, hombres endurecidos por el combate, pero esta vez el miedo era distinto. No íbamos a enfrentarnos a enemigos humanos. El piloto anunció que estábamos cerca de las coordenadas. La zona era terriblemente remota, sin caminos, sin senderos, pura naturaleza salvaje. Los últimos reportes hablaban de avistamientos cerca de un conjunto de cuevas en la base de una montaña. El plan era aterrizar en un claro a unos 800 metros del lugar sospechoso, avanzar a pie y registrar el área paso a paso. Mientras descendíamos, tuve mi primer vistazo real al terreno. Un bosque espeso, con afloramientos rocosos y pendientes cubiertas de sombras. El escondite perfecto para algo que no deseaba ser encontrado. El helicóptero tocó tierra en un claro estrecho. Antes de que las hélices se detuvieran por completo, 6 hombres saltaron y formaron un perímetro de seguridad. Mi antiguo compañero encabezaba al grupo. Había sido asignado como líder de la operación terrestre. Yo permanecí junto a un ex-marine llamado Richards, siguiendo el protocolo. Nuestra tarea consistía en proteger la zona de aterrizaje, asegurar el helicóptero y brindar apoyo en caso necesario. Los demás se internaron entre los árboles, moviéndose con la precisión de quienes saben lo que hacen. Mi compañero me dirigió una última mirada y asintió. Le devolví el gesto, esperando que no fuera un adiós. Fue la última vez que lo vi. El claro tenía unos 70 metros de ancho, rodeado por pinos densos y altos. La temperatura caía rápido con la llegada del crepúsculo. Todo estaba en calma. Demasiado en calma. Solo se oía el zumbido del helicóptero y el susurro del viento entre las ramas. No había trinos, ni crujidos de hojas, ni rastro de vida animal. Nada. Richards también lo notó. Cruzamos una mirada, sin decir palabra, y continuamos escudriñando la línea de árboles. Por radio,
El equipo informó que avanzaba más hacia el interior del bosque. 20 minutos después, comunicaron haber encontrado huellas cerca de un arroyo. Marcas grandes, profundas, en suelo húmedo. No eran humanas, ni de oso. Seguían el rastro con cautela. El nudo en mi estómago se apretó. Entonces Richards se tensó de golpe. Levantó su rifle y apuntó hacia el extremo noroeste del claro. Seguí la dirección de su mirada. Al principio no vi nada. Luego noté un movimiento. Algo enorme se deslizaba entre los árboles. Por un instante quedamos paralizados, intentando comprender lo que veíamos. Y entonces salió a la vista. La criatura medía al menos 2,5 metros, quizá más. Su cuerpo estaba cubierto por un pelaje oscuro, espeso y sucio. Los hombros eran descomunales, los brazos tan largos que colgaban más allá de las rodillas. El rostro era casi humano, pero no del todo. Frente amplia, nariz aplastada, mandíbula prominente. Nos observaba fijamente con unos ojos oscuros, profundos e inteligentes. Sentí que la sangre se me congelaba. Mi entrenamiento se activó de inmediato, pero mi mente gritaba que aquello no podía estar ocurriendo. No era posible. No era real. Richards fue el primero en disparar. El estruendo del tiro retumbó en el claro. Vi cómo el impacto arrancaba mechones de pelo y fragmentos de sangre del pecho de la criatura. Se estremeció, dio medio paso atrás, pero no cayó. Ni siquiera se tambaleó. Disparé también, apuntando al centro del cuerpo. Le acerté en el hombro. La criatura giró bruscamente la cabeza hacia mí y lanzó un rugido que jamás olvidaré. Sonaba como nada que hubiera escuchado antes. Profundo, vibrante, casi humano, lo que lo hacía aún más aterrador. Sentí como el sonido me hacía doler los dientes y vibraba dentro de mi pecho, como si el aire mismo temblara. No se estaba retirando, estaba ajustando su postura, bajando el centro de gravedad, y luego cargó. Ambos abrimos fuego otra vez, disparando en ráfagas rápidas. Vi al menos 2 impactos más. La sangre oscura se mezclaba con el pelaje espeso de su torso. Era inconcebible lo rápido que se movía para su tamaño, cubriendo terreno con una zancada torpe pero fluida, casi como un gorila, pero más veloz, más ágil. El piloto lo vio acercarse por la ventanilla. Sus ojos se abrieron como platos. Instintivamente, extendió la mano hacia los controles. La turbina comenzó a rugir con fuerza. Los rotores aceleraron. Estaba intentando levantar el helicóptero antes de que la criatura nos alcanzara. Pero ya era demasiado tarde. La cosa estaba a 40 yardas. 30. Retrocedía hacia el helicóptero mientras expulsaba mi cargador vacío y buscaba uno nuevo con manos temblorosas. Richards disparaba a mi lado, lanzando ráfagas cortas y contadas. Su voz temblaba mientras murmuraba la cuenta de los disparos. A 20 yardas, el piloto gritó por la puerta abierta. ¡Suban! ¡Suban ahora! El helicóptero vibraba violentamente. Los patines comenzaban a separarse del suelo, pero aún no alcanzaba la velocidad suficiente para elevarse del todo. No teníamos tiempo. A 15 yardas, encajé el nuevo cargador y levanté el rifle. Disparé 3 veces más al pecho del monstruo. Todas las balas impactaron de lleno. Lo vi tambalearse, pero siguió avanzando. La sangre le empapaba el torso, chorreando al suelo en hilos espesos. Debería haber estado muerto. Debería haber caído ya. A 10 metros, el rifle de Richards se quedó sin munición. Estaba desenfundando su arma corta cuando la criatura se movió con una rapidez imposible, girando hacia la izquierda en lugar de seguir recto. Se desplazaba con una agilidad que desafiaba toda lógica para algo tan grande. Nos rodeó sin atacarnos directamente, y
fue directo hacia el helicóptero. El piloto lo vio venir. Tiró con fuerza del mando colectivo, intentando ganar altitud. El helicóptero se elevó bruscamente unos 2 metros del suelo. Y entonces la criatura saltó. Nunca había visto nada moverse así. Cubrió la distancia con un solo salto y agarró el patín de aterrizaje con una mano monstruosa. El helicóptero se inclinó de golpe hacia un lado. El piloto forcejeaba con los controles mientras la turbina rugía. El peso de la criatura nos arrastraba de nuevo hacia el suelo. ¡Disparen! ¡Disparen!, gritaba el piloto, pero no tenía un ángulo claro sin arriesgar el helicóptero. Richards corrió hacia adelante, intentando buscar un tiro limpio. La criatura extendió la otra mano y se aferró al patín con ambas. Sus músculos se hinchaban bajo el pelaje, tensos, brutales. Estaba intentando derribarnos. El piloto tiraba con toda su fuerza del cíclico, luchando por liberar el aparato. El helicóptero giraba en espiral, arrastrado por el peso. Me lancé al suelo para no caer fuera. En medio del caos, vi su rostro. No era furia ciega lo que había en sus ojos. Era concentración, era cálculo. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Quería estrellarnos. Richards logró acercarse lo suficiente y vació su pistola contra el costado del monstruo, disparo tras disparo a quemarropa. Lo vi sacudirse con cada impacto, pero no soltó el agarre. Entonces el piloto, desesperado, tomó el hacha de emergencia de la cabina. De esas diseñadas para cortar el fuselaje en accidentes, se asomó lo más que pudo y descargó un golpe brutal contra la mano de la criatura, justo donde se aferraba al patín. Dio profundamente en la carne gruesa. Sentí como la sangre se me congelaba. Mi instinto militar se activó al instante, pero mi mente gritaba que aquello no podía estar ocurriendo. No era lógico, no era posible. Richards fue el primero en abrir fuego. El estruendo del disparo retumbó en todo el claro. Vi el impacto de lleno. Mechones de pelo y un chorro de sangre brotaron de su pecho. La criatura se estremeció, dio un paso atrás, pero no cayó. Ni siquiera se inclinó. Disparé también. Apunté al centro del cuerpo y acerté en el hombro. La cabeza del ser giró bruscamente hacia mí y soltó un rugido como jamás había escuchado. Era un sonido gutural, profundo, con un matiz casi humano que lo hacía aún más perturbador. Aquella vibración me hizo rechinar los dientes, me golpeó el pecho, como si el aire mismo se sacudiera. No retrocedía. Se estaba preparando para atacar. Ambos disparamos de nuevo, ráfaga tras ráfaga. Vi cómo las balas impactaban, cómo su pelaje se teñía de una sangre espesa y oscura. A pesar de su tamaño, se movía con una agilidad sobrehumana, cubriendo terreno como un gorila, pero más rápido, más preciso. Entre las ramas, no había trinos, ni crujidos de hojas, ni rastro de vida animal. Nada. Richards también lo notó. Cruzamos una mirada, sin decir palabra, y continuamos escudriñando la línea de árboles. Por radio, el equipo informó que avanzaba más hacia el interior del bosque. 20 minutos después, comunicaron haber encontrado huellas cerca de un arroyo. Marcas grandes, profundas, en suelo húmedo. No eran humanas, ni de oso. Seguían el rastro con cautela. El nudo en mi estómago se apretó. Entonces Richards se tensó de golpe. Levantó su rifle y apuntó hacia el extremo noroeste del claro. Seguí la dirección de su mirada. Al principio no vi nada. Luego noté un movimiento. Algo enorme se deslizaba entre los árboles. Por un instante quedamos paralizados, intentando comprender lo que veíamos. Y entonces salió a la vista. La criatura medía al menos 2,5 metros, quizá más. Su cuerpo estaba cubierto por un pelaje oscuro, espeso y sucio.
Los hombros eran descomunales, los brazos tan largos que colgaban más allá de las rodillas. El rostro era casi humano, pero no del todo. Frente amplia, nariz aplastada, mandíbula prominente. Nos observaba fijamente con unos ojos oscuros, profundos e inteligentes. Sentí que la sangre se me congelaba. Mi entrenamiento se activó de inmediato, pero mi mente gritaba que aquello no podía estar ocurriendo. No era posible. No era real. Richards fue el primero en disparar. El estruendo del tiro retumbó en el claro. Vi cómo el impacto arrancaba mechones de pelo y fragmentos de sangre del pecho de la criatura. Se